Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a presentar un objeto virtual de información acerca de la identificación de grupos funcionales y su nomenclatura para compuestos aromáticos, alcoholes y aminas. Por ello, el objetivo que nos hemos planteado es estudiar los grupos funcionales como compuestos aromáticos, alcoholes y aminas y su nomenclatura a través de una breve explicación y ejemplos prácticos. Los compuestos aromáticos se caracterizan por presentar en su estructura el benceno. El benceno es un compuesto que presenta 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 3 dobles enlaces. Estos átomos de hidrógeno pueden ser reemplazados por otros grupos funcionales. De esta manera, dependiendo de la sustitución, se podrán nombrar como orto, meta y para, y así obtener los derivados del benceno. Por su parte, el alcohol es un grupo funcional que se caracteriza por presentar en su estructura química el grupo hidroxilo U u OH. Estos pueden ser primarios, es decir, el carbono que está unido al grupo hidroxilo solamente está unido a un átomo de carbono. En el caso de los alcoholes secundarios, el átomo de carbono que está unido al grupo hidroxilo está unido a otros dos átomos de carbono. Y en el caso de los alcoholes terciarios, el átomo de carbono que está unido al grupo hidroxilo está unido a otros tres átomos de carbono. Algo similar encontramos con las aminas, un grupo funcional que presenta en su estructura química el grupo NH2. Estas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. De acuerdo con la explicación anterior, en esta imagen se pueden observar diferentes grupos funcionales. La idea es que podamos identificar, de acuerdo con cada casilla, si es un aromático, un derivado del benceno, si es el mismo benceno, si es un alcohol o si es una amina. Si es un alcohol y si es una amina, ¿qué tipo de alcohol y amina son? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Ahora revisemos la nomenclatura de los compuestos aromáticos a través de las reglas UPAC. Primero, todo compuesto con un anillo de benceno es un aromático. Segundo, se escribe el nombre del sustituyente y luego el prefijo benceno. Tercero, cuando se tiene un benceno disustituido, este se podrá nombrar orto cuando está sustituido en la posición 1-2 del anillo. Se nombrará meta cuando está sustituido en la posición 1-3 y para cuando está sustituido en la posición 1-4. Cuarta regla. De acuerdo con el tipo de derivado del benceno, se iniciará la numeración, es decir, si es tolueno, anisol, anilina, ácido benzoico o fenol. La quinta regla nos dice que de acuerdo con el primer punto de diferencia, la cual proviene de la regla para alcanos, si no se tiene una base simple, como lo anteriormente mencionado, es decir, un derivado del benceno, se sigue la regla de numeración 1, 2, 4, tri sustituido. Y finalmente, de acuerdo con los sustituyentes que presenta el anillo, se van a nombrar de forma alfabética. Miremos algunos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo de la regla que nos dice, primero va el nombre del sustituyente y luego el prefijo benceno, como bromobenceno, nitrobenceno, metilbenceno. Pero el metilbenceno es un derivado del benceno, que en este caso se nombra tolueno y podría nombrarse como base simple, al igual que el bencenol o fenol. La regla que nos indica que cuando tenemos varios sustituyentes debemos tomar la base simple, en este caso el tolueno, porque el anillo tiene en la posición 1 el CH3 o grupo metilo, en este caso iniciamos la numeración por allí. Luego encontramos que en la posición 2, 4 y 6 tenemos grupos nitro, por eso tenemos la nomenclatura final 2,4,6 trinitro, porque tengo 3 grupos nitro, tolueno, que es la base simple, en este caso es el anillo con el grupo metilo. Cuando no tengo una base simple identificada, nos guiamos por la regla 1, 2, 4. En este caso, iniciamos la numeración por la posición del cloro y luego le continuamos por la posición del grupo nitro en la posición 2 y posición 4, guiándonos así por la regla que nos indica posición 1, 2, 4 del benceno sustituido. Ahora bien, la nomenclatura para alcoholes y aminas tiene las siguientes reglas.
Primero, debemos identificar la cadena más larga que lleva al grupo hidroxilo o amina. Segundo, identificar los sustituyentes diferentes al grupo hidroxilo o amino que se encuentran a lo largo de la cadena. Tercero, iniciar el conteo por la posición o carbono más cercano al grupo hidroxilo o grupo amino. Cuarto, al nombrar los sustituyentes se debe hacer en orden alfabético e indicar en qué posición o carbono se encuentran. Quinto, una vez se nombran los sustituyentes, se indica la posición del grupo alcohol o amino y se escribe la respectiva terminación de acuerdo con el número de átomos de carbono de la cadena principal. Y sexto, se cambia la terminación ano del alcano por ol cuando es alcohol o amina cuando es amina. El primer ejemplo, como sabemos, es un compuesto de tipo alcohol porque tiene en su estructura química un grupo hidroxilo. Identificamos la cadena principal, que en este caso tiene 5 átomos de carbono, y tiene un sustituyente que es el átomo de flúor. Por ello, en la posición 3, fluoro, y en la posición 1, pentanol. Pentan de 5 átomos de carbono y ol por la terminación ol del alcohol. Si vemos el siguiente ejemplo de este alcohol, vemos que al identificar la cadena principal puedo irme por diferentes partes. Sin embargo, llego al mismo número de átomos de carbono, que en este caso serían 6. Es decir, es una molécula equivalente. Su nombre sería en este caso 4-etil, etil porque debemos nombrar en orden alfabético y la E va primero que la M. En la posición 3 tenemos un grupo metilo y el alcohol está en la posición 2, por eso ponemos 2-hexanol. Hexan del número de átomos de carbonos de la cadena principal y ol por la terminación de alcohol. Ahora, si nos referimos a las aminas, observamos que en este primer ejemplo tenemos una cadena principal de 5 átomos de carbono y en la posición 2 se encuentra la amina. Por ello el nombre es 2-pentan, pentan de 5 átomos de carbono y la terminación amina. Esta amina es una amina secundaria, por ello debemos tener presente en ambos lados qué tipo de cadena tenemos. Primero debemos decir que es en porque me indica que es una amina secundaria. Luego viene metil porque al lado izquierdo tenemos un grupo metil, propil porque al lado derecho tenemos 3 átomos de carbono y la terminación amina. Así el nombre es N-metilpropilamina. Vamos a hacer estos ejercicios prácticos. El primero es una estructura química que tiene el grupo hidroxilo, por lo tanto es un alcohol. Primero nombramos la cadena principal o la más larga. Esta es la cadena más larga que nos da 8 átomos de carbono. Luego identificamos los sustituyentes. Tenemos en la posición 3 y 6. Por lo tanto, el nombre es 6-metil 3-octanol. Al analizar la siguiente amina, encontramos que es una amina terciaria. Por lo tanto, en este caso debemos indicar 2N. NN, dimetil, di porque tenemos dos grupos metilo unido al átomo de nitrógeno. En 3 encontramos un metilo, hablando de la posición de la cadena, al lado izquierdo, butanamina porque la cadena principal tiene 4 átomos de carbono y se une en la posición 3 dicho sustituyente metilo, como se observa en esta parte de acá. Es decir, la amina terciaria tiene 2 metilos, una cadena principal de 4 átomos de carbono que a su vez tiene un sustituyente metilo. Y finalmente tenemos un ejemplo para los compuestos aromáticos. Recordemos la base simple. En este caso puede ser la del fenol, que es un derivado, y podemos nombrarlo de la siguiente manera: 4-aminofenol o para-aminofenol. Significa que en este caso la base simple del benceno es el fenol y el sustituyente es el grupo amino. Como conclusión de este objeto virtual de información tenemos que los compuestos aromáticos se caracterizan por presentar un anillo o benceno en su estructura. Por su parte, el grupo alcohol presenta un hidroxilo y el grupo amina un grupo NH2.
Además, aplicando las reglas de nomenclatura y UPAC, se nombran los diferentes compuestos orgánicos. Recuerden que la referencia para desarrollar este objeto virtual de información es el libro de Carey llamado Química Orgánica. Muchas gracias por su atención.